Entonces, vamos a tratar lo que es la sesión 5, empezando lo que es el segundo mes, en este caso lo que es sepsis neonatal, y luego asfixia, ¿no? Siempre en todo proceso patológico, siempre tenemos que conocer o saber la definición para poder entender de lo que vamos a hablar, ¿no? Entonces, podríamos decir de que la sepsis, ¿sí? Es una conglomeración de características, una agrupación de características, y eso se llama lo que es el síndrome. Este síndrome va a presentar signos y síntomas, ¿no? O sea, evidencias que vamos a tener en cuenta al momento de evaluar y, digamos, en este caso, lo que se pueda manifestar, ya, en este caso el niño no puede decirlo, pero sí la madre, ¿no? Dice que son entonces aquellos signos y síntomas que abarcan a todo el cuerpo. Y ahí viene lo que es la infección sistémica, ¿no? Sistémica en general, ¿no? Y esta mayormente se da lo que es el primer mes de vida. Entonces, una sepsis es aquella afectación que le da al recién nacido de forma generalizada y normalmente en el primer mes de vida. ¿Entendido Muñoz? Sí, profesor. Listo, muy bien. A ver, clasificación. Vamos a clasificarla en dos puntos. En sepsis temprana y sepsis tardía. La primera, ¿por qué se llama temprana? Porque esta se va a dar justo en el momento de lo que es de la primera contaminación. Y la primera contaminación es pues en el momento del parto. Entonces, se da una contaminación a nivel vertical, es decir, de la madre al niño, en este caso al recién El nacido. hijo. Ajá, así es. Entonces, es sepsis temprana. ¿Por qué temprana? Porque se ha dado en el momento de nacimiento. ¿Ya? Listo. Y abarca las primeras 72 horas. A diferencia de la sepsis tardía, esta se da cuando el recién nacido puede, digamos, presentar una complicación estando en el hospital. Normalmente sabemos que la madre y el recién nacido se quedan de 2 a 3 días en el hospital. Normalmente es el tiempo que se queda. Entonces, cuando el recién nacido se infecta o se contamina, es porque ha estado en un ambiente, ¿no?, que no ha sido beneficioso para él. Entonces, eso se le llama lo que es sepsis tardía. Tardíamente se ha contaminado después, ¿ya? Y eso ocurre normalmente después de las 72 horas. ¿Entendido? Sí, profesor. Listo. Ojo que esta sepsis, sepsis tardía es muy común en todos los ambientes, ¿ya? Es decir, no solo en niños, sino en forma general. Pero en ellos es más porque es más evidente que su estado de inmunidad es más débil. Entonces, sí tienen que contaminarse. Algunas veces la madre no se da cuenta, se lo lleva a casa, lo tiene con fiebre y no se da cuenta, regresa y ahí su cuerpo está totalmente afectado. Pues es muy importante al momento de retirar, revisar todos los signos vitales antes de que se pueda salir en su alta. ¿Ok, Muñoz? Sí, profesor. La sepsis temprana se da justo en el momento del parto y está dentro de las primeras 72 horas. La tardía se da en el momento del alta posiblemente, ya, o en el transcurso de que estando en el hospital, y se da normalmente después de las 72 horas. Factor etiológico, es decir, el causante. Cuando hablamos de etiología, hablamos de causa, quién lo origina. Entonces, hay dos microorganismos, específicamente bacterias, que van a generar esta afectación. Una son los Streptococcus, que aquí lo vemos de rojito, como en cadenitas, ¿ya? Esto de aquí son los Streptococcus, ¿no? Y aquí tenemos a la Escherichia coli. Estos agentes contaminantes son los más comunes, son los más frecuentes a la hora de encontrar una infección en el recién nacido. ¿Ok? Sí, profesor. Listo. Normalmente este puede ser por el ambiente y este puede ser no por la madre. ¿Ya? Listo. Factores de riesgo, es decir, circunstancias que van a generar o que van a condicionar a que el recién nacido pueda contaminarse y pueda no presentar una sepsis. Tenemos factor materno. Respecto al factor materno, ¿ya? Vamos a hablar qué es lo va a originar. Punto número uno, las infecciones urinarias. Es decir, una madre no controlada, una gestante, pero no controlada, es muy propensa a que su recién nacido pueda contraer una infección.
Entonces, muy importante que la madre siempre esté con los chequeos y siempre revisando lo que es, ¿no? su batería de análisis, ¿no? Luego viene lo que es la fiebre materna. La madre, por algún motivo desconocido tal vez, ¿no? presenta temperaturas elevadas y no sabe por qué. Entonces, cuando ocurre eso, es importante que la madre se haga una revisión e identificar el foco de infección, porque esa infección le puede pasar directamente, ¿sí? a su Ah, feto. recién nacido. Entonces, factor materno, tenemos infección urinaria de la madre, fiebre desconocida de la madre. Mm. Como tercer punto tenemos lo que es la ruptura prematura de membranas. ¿Qué es eso? Eso normalmente, a ver, voy a pasar mi lápiz acá. Ya. A ver, acá, este es el útero de la madre. ¿Ya? ¿Listo? Listo. Y acá dentro del útero, ¿sí? El feto en este caso, ¿ya? Tiene una cobertura, una envoltura, ¿ya? Que son las famosas membranas amnióticas. Esto de acá, ¿ya? Esto es una envoltura. Ellos están envueltos, y lo borré, están envueltos en un saco. Ese saco es una barrera para separar de lo externo con lo interno. Interno. Ajá, así es. Entonces, cuando dice que hay una ruptura, ¿sí? Se rompe prematura, o sea, antes de tiempo, las membranas, cuando se rompe esto de aquí, entonces esta barrera que existía entre lo interno y externo deja de ser, y entonces es más propenso el feto a contaminarse por una ruptura a temprana circunstancia. Distancia. ¿Sí, Muñoz? Sí, profesor. Listo, muy bien. Entonces llevamos tres, cuatro. Corioamnionitis. El corios e inagnios son las sustancias que están aquí, ¿no? Envolviendo internamente al feto. Perfecto. Cuando la madre, por ejemplo, ¿no? Lo más común, una infección urinaria, la madre presenta, y sabemos que el conducto uretral y el conducto vaginal están muy cerca, están muy juntitos. Entonces, si la madre no controla su infección urinaria, entonces las bacterias, que los voy a representar de este color, ya vamos a ver qué color les pongo ya, verde, ¿ya? Acá están las bacterias. Las bacterias empiezan a subir, ¿ya? Del conducto uretral, es decir, de la orina, al conducto vaginal e ingresan. Entonces, estas bacterias, al ingresar a este conducto, ¿sí? El corium y el agnios, ¿sí? Lo empiezan a inflamar. Esa inflamación de corium y agnios toma el nombre de corioamnionitis. Ya. Inflamación del corium y el agnios, debido a una infección, ¿no? que ha tenido la madre. ¿Ok, Muñoz? Sí, profesor. Listo. Y como quinto factor materno, tenemos alteraciones del líquido amniótico. ¿A qué se refiere? El líquido amniótico es aquella sustancia donde el bebé, o bueno, bebé no puedo decir bebé, donde el feto está Perfecto. sumergido, ¿no? este es, lo que es celeste es el líquido amniótico, ¿ya? Entonces, el líquido amniótico es una especie de amortiguador. Aquí lo vemos, este es el líquido, ¿no? Entonces, este líquido amortigua para que el feto no esté en contacto directo con la parte externa del útero. Entonces, cuando hay alteraciones, fallas, ¿sí? Por ejemplo, poca cantidad de líquido, que es lo más común, y hay poca cantidad de líquido, entonces el feto está más, digamos, en más contacto con las paredes externas. Cuando ocurre eso, entonces ya no hay nadie que proteja, ¿no? En este caso, al feto. El feto está, digamos, expuesto a poder contaminarse, porque no hay nadie que lo pueda proteger. ¿Muñoz? Sí. ¿Muñoz? Sí, profesor. Me estoy Listo. escuchando. ¿Alguna pregunta de estos factores maternos? ¿Alguna duda? No. Entonces, ¿todo ok? Sí, profesor. Listo. Vamos a borrar esta parte de acá para explicar los ambientales. ¿Va? Ahí vamos. Ya. Listo. Entonces, ahora vamos con los ambientales. A usted también está mal. Sí, Wow, ya estoy pasando entonces. ya. Sí, acá mis enanos también están un poco mal, pero ya están pasando también.
Ay, ese es lo bueno, que sea solo momentáneo nada más, ¿no? Que no se quede mucho Sí, tiempo. da miedo, sí. Sí, ¿qué edad tienen sus nietos? Mi nieto recién tiene un mes, se me ha gripado, por eso estoy Ah, preocupada y justo estábamos con mi nuera, me había llamado y me dice, señor, ¿cómo hago? Me dice, el bebé no está respirando bien, o sea, como que se le ha tupido bien su naricita. ya, ya. Ya, y yo le habían dado bebé, pero no lo llegan a descongestionar bien sus fosas nasales. Ya, ya, dime, y en el ambiente que está el niño, ¿es un ambiente limpio o un ambiente muy cerrado con poca ventilación? Parece que lo que él tiene ya, lo que pasa es que él no está conmigo, porque cuando estaba acá estaba tranquilito, él se fue de su mamá, de mi nuera, ¿Ya? parece que fuera el ambiente cerrado, me pareciera, no conozco yo a mi hijo, si conoce, pero Habrá mi que hijito preguntar eso le entonces. digo, por el frío, me dice, mamá, ya pasa frío, me dice, yo le digo, pero tráetela, le digo, a tu esposa y que tienes tu cuarto, que te quede acá, le digo, de repente haya mucho frío, y ellos viven por la tierra prometida, Ok, ok. No, sí, allá no, allá pues, allá el aire corre, pero cala el aire por allá. sí, por eso, justo le digo eso, hasta que hubiera esperado que le digo que tenga 2, 3 mesecitos ya poder sacarlo, es mucho frío, le Claro, digo para muy allá. temprano para que esté en Está- ese ambiente es muy, digamos, digamos, inconstante, porque calor, frío, no, no, es un sí, efecto. es que a veces como ellas son jóvenes, no, a veces uno les aconseja y piensa que uno los hace por su mal. Yo le digo, yo te digo porque ya yo he pasado, ya yo sé que para que no se enferme, y a mí me da pena llevarlo para que lo nebulicen. Pues está Sí, sí, sí. chiquitito y después se puede adaptar. Mi mamá decía, no dejes que nebulicen al bebé porque después se va a adaptar, se va a acostumbrar y después puede sufrir de asma. No, Más es mi sí, sí. miedo eso. No, sí, No lo estaba justo. Cuando usted me dice, justo le digo, no tengo clase y me acuerdo, uy, vamos a hacer las 10. Entró embalada corriendo. ajá. Me No, había sí, olvidado. recomendación, ¿no? Para su hijo, que no hay que exponerlo a temperaturas cambiantes bruscamente, ¿no? Tarde, noche, y Sí, eso, pues. lo que usted dice es cierto, las negociaciones, al ser bueno, también vamos a ese tema más adelante, al ser, digamos, un tratamiento para poder solucionar algo rápido, puede, digamos, lastimar la parte respiratoria del pequeño. Es muy poquito, Sí, esto ya está muy pues, está sensible todavía. chiquitito y le han mandado, Claro. creo, tres veces para hacerle. Y yo le digo, a mí me da pena hacerlo. Yo le digo, yo prefiero de repente darle agüitas calientitas, ¿no? De la parte que tenga su chichi, porque no se llene, de darle agüitas calientitas, le digo, porque me da pena, le digo, llevarlo a nebulizar. No, sí, y No aparte, vaya a ser que pase el tiempo y le tengan que poner sonda, porque yo vi un bebito cuando mi hijo estaba chiquito, se me enfermó, pero mi hijo ya tendría pues 8 meses es más y lo grande. hospitalizaron y yo vi un bebito chiquitito, profesor, y le habían movilizado y no podían hacerlo expectorar al bebé y tuvieron que meterle sonda para aspirarle la flema de sus Claro. pulmones. Y ya, de ahí yo por eso le tengo terror. Yo le digo a ellos, no, les digo, lo que traten es de ver que no se enferme, no se empeore ese bebé, les digo, está Claro, sí. chiquitito. Y ese fluido, para la nebulización, como es un gas, tiene como Sí, partículas que pican. Entonces, imagínense, nosotros que estamos así grandes y nos molesta, imagínense ellos pequeñitos, ¿no? sí, pues por eso. Sí, hay que hacerle un jalón de orejas Sí, a su eso que hijo, a veces, Ya. más que todo a su esposa, porque ella, ay, yo me voy a mi mamá, le digo, no, es que no es tú cargar a tu hijo, no es como cargar un equipaje, irte y llevártelo y no pasa nada. Al No, bebé hay que cuidarlo 100%. Un sí, sí. recién nacido es bastante. Ahora, tú cuando has tenido el bebé has tenido que ponerle al toque. Yo la antigua, nosotros le poníamos, ¿cómo se llama? En su mollerita, que nosotros le llamamos, le Ajá, ponía algodoncito y le ponía encima su gorrito, porque más que todo por ahí entra el frío, pues. ya. Y ella no, que enséñame esto, que no, que transpira mucho el bebé. Ah, ya, como dice, uno deja y después ya son las consecuencias, pues. Sí, pues es verdad, es verdad. Pero Sí. bueno, sería bueno ¿no? que su hijo, perdón, pueda tomar el consejo y Mm. pueda no estar en un ambiente más provechoso para el pequeño, ¿no? Que eso es lo importante. Sí,
Sí, da pena. Ay, por eso es que yo me preocupo más que todo por el bebé. Yo le digo, a usted, ¿qué? Váyanse usted donde quieran, pero el bebé no. Sí, El bebé está chiquito, no tiene muchas defensas. El problema es cuando un recién nacido no tiene muchas defensas, porque recién está, ¿cómo se llama? Adaptándose a tener sus defensas, a conservar su chichi, a través de cambiarles leche, no darle leche paterna, no es igual que una leche en polvo. claro, así es verdad. Sí, Ok, Muñoz, sí, entonces esperemos que se pueda recuperar el pequeñito, pues, ¿no? Esperemos. sí, Ya. Ok, entonces, acá vamos a hablar de los factores maternos, hablamos con los factores ambientales, justo a lo que estamos hablando, ¿no? Ambientales. mm, A ver, entonces, para que un recién nacido pueda contaminarse, ¿ya? Entonces, en el ambiente hay los siguientes factores, ¿no? O las características que se puedan presentar. Por ejemplo, procedimientos invasivos. ¿A qué se refiere? ¿No? Algún tratamiento, ¿no? Como por ejemplo la nebulización, por ejemplo, ¿no? Es un mm, tratamiento invasivo también. Entonces, eso también puede conllevarlo también, ¿no? A contaminarlo. ¿Por qué? Porque las cámaras que se utilizan, vaya a ver si están bien desesterilizadas, ¿no? Habrá que ver esto. los, Eso hay que tener muy en cuenta, ¿no? Otro factor ambiental es, digamos, el lugar, ambiente estético, el lugar donde se encuentra. Justo lo que le preguntaba a usted, ¿no? ¿Dónde está su pequeñito? ¿Dónde, qué ambiente está? ¿Es un lugar donde llega la luz? ¿Es un lugar donde haya, digamos, corrientes de aire? Si está ventilado, ¿no? Entonces, esas características también conllevan a lo que es una infección. ¿Por qué? Porque el ambiente de un recién nacido siempre tiene que estar circulante. ¿A qué se refiere? Que puede ser, ¿no? Que el aire pueda estar entrando y saliendo. No puede estar todo cerrado, porque eso conlleva también a que las partículas se queden dentro del cuarto y él, ¿no? En este caso el pequeñito, lo pueda absorber y generar lo que es, ¿no? Un cuadro infeccioso. Tercer sí, punto es el uso inadecuado de antibióticos, la exageración de un tratamiento. Muchas veces, algunas madres, ¿no? Por desconocimiento, puedo pensar yo, ¿no? Que un tratamiento, al ver que no se recupera, le indica, ¿no? Por ejemplo, dale, por ejemplo, ¿no? 2 cucharitas al día, por ejemplo. Entonces la madre dice, no, yo quiero que se recupere rápido, le doy 3 cucharitas. O me dijeron 5 días, yo le doy 7 días. Entonces, esa variante, digamos, diferencia, ¿no? Uno dirá, no es nada, pero sí es, porque en ellos antibióticos todavía no están acostumbrados a recibir, porque ni siquiera tienen sus defensas y le vas a dar no, antibiótico, entonces no, le haces pues todo un cambalache a nivel celular. Entonces, por eso dice, uso inadecuado. No siempre se tiene que dar. baja sus defensas. Claro, porque en vez de ayudarle, le vas a perjudicar. Y como No, cuarto punto en lo que es factor ambiental, tenemos la hospitalización prolongada. Hacer mucho tiempo estar en el hospital. Y como vimos en su momento, ¿no? En la clasificación de la sepsis, cuando recién nacido está mucho tiempo en un ambiente contaminante, como es el hospital, ustedes saben muy bien, Muñoz, el hospital sí, por sí, todo está contaminado dentro, todo, por ¿no? ley, Así es, por ley, ¿no? Por bioseguridad, todo sí, eso está contaminado. sí, un Lo, cien por lo único ciento que se puede decir que está menos contaminado es sala de operaciones. Se puede, porque, Y digamos, esto es y eso es correcto, ¿no? Y eso es, pero, ya, lógico. El claro, hospital entonces, no está bien adecuado para esto. Mayormente la mayoría entra a veces por una enfermedad y sale con otras. así es, ¿verdad? Entonces, a mayor tiempo uno está hospitalizado, mayor tiene chance de contaminarse. Parece, Sí, es parece, cierto. parece, digamos, ilógico, pero es así, ¿ya? Sí, Entonces, esos son los factores ambientales. Y ahora vamos con los factores fetales, ¿ya? Entonces, como factor fetal tenemos a lo que es a la prematuridad. ¿A qué se refiere? Cuando un recién nacido, ¿no? Ha nacido a temprana edad. Ese es el prematuro. 7 mesinos. Ajá, correcto, ahí es la palabra, ¿no? Entonces, ellos, en este caso, los recién nacidos prematuros, como le dije hace una semana, son muy propensos a contaminarse de cualquier cosa porque no están aptos todavía para poder no estar en nuestro ambiente. Entonces, como no están aptos, entonces es muy fácil que se puedan contaminar. Entonces, número uno, prematuro. ¿Ya?
Segundo, Ya. asfixia neonatal. Es decir, un recién nacido que ha sufrido de asfixia, que es nuestro tema siguiente, está también muy propenso a contaminarse. ¿Por qué? Porque en un grado de asfixia, que es la disminución de oxígeno, si hay disminución de oxígeno, entonces hay poca funcionalidad de las células. Si no hay buena funcionalidad de células, entonces el sistema inmune está detenido. Entonces, si el sistema inmune está detenido, entonces hay pocas defensas. Entonces, Defensas. así es. Y si hay poca defensa, entonces obviamente el cuerpo está, ¿no?, predispuesto a contaminar. Débil. Así Está es. débil. Ah, está débil, muy bien, Muñoz, es correcto, está débil. Y cuarto, no, perdón, y tercero, como factor fetal, ¿no?, las malformaciones congénitas. Todo este recién nacido que sufra o padezca una malformación también es propenso a afectarse. ¿Por qué? Porque el organismo, ¿no?, digamos, está afectado, está dañado, entonces es más fácil que se pueda contaminar. Dependiendo de cualquier tipo de afectación, ¿verdad? Cualquier tipo de afectación. Mm, Estos son los mm. factores fetales. Hemos visto los ambientales y los maternos. ¿Pregunta de estos, Muñoz? No, por todo correcto. Listo, muy Una bien. pregunta fuera del tema o de repente respecto al tema, ¿no? Dígame, De Muñoz. los factores que me dice usted congénico, debido a qué, o no sé si se habrá determinado, debido a que los niños nacen con labio leporino. Ah, esa malformación, Muñoz, puede ser por el desarrollo propio del embrión, es decir, cuando la madre ha estado en gestación y no se ha dado Mm, cuenta, ha podido consumir cualquier químico, cualquier sustancia que ha afectado la formación, ¿no?, celular. Me refiero, por ejemplo, ¿no?, alcohol, tabaco, medicamentos, se ha expuesto a radiación, ¿no?, placas radiográficas, contaminación ambiental, mucho o humo sea, me habla tóxico. usted de las reacciones, son de lo que son las placas, donde se sacan placas, rayos X. Claro, correcto. A temprana edad, es decir, cuando la madre ni sospecha que está gestando, ni sospecha. Es decir, Ah, ella no sabe que está gestando y, por ejemplo, le dijeron, ya, tómate una placa. Fue más tranquila, ¿no? Entonces, esa radiación, porque es una radiación lo de la placa, ¿no?, ya, afecta el desarrollo normal, ¿no?, de los pliegues celulares de la cara. Y ahí se va digamos, un daño de lo que es en este caso la parte superior, generándose lo que es el sí labio fue. leporino. O también paladar hendido, ¿no? Una de las dos. Y mi hijo tuvo los dos. A los dos tuvo los unía. Sí, mi hijo tuvo los dos, labio leporino con paladar. Pero ojo, eso es un factor, digamos, externo. Y un factor interno, Muñoz, es no ya genético, se podría decir, ¿no? Es decir, en la familia, de repente de 100 Eso es lo que uno. también me preguntaron, Ajá. pero no que yo sepa y que mi esposo tampoco. A ver, Justo me preguntaron. es que de 100 de repente uno sale, ¿no? Ya, Entonces, justo ah, de de esos 100 repente, salió uno. Entonces, habrá que revisar ¿no?, tanto de usted como en su la esposo, familia. ¿no?, en su línea pasada, así, quién ha tenido, ¿no? Sí, Pero, uf, pues porque nació con labio leporino y paladar, e incluso me preguntaron y me dijeron, de repente has estado tomando pastillas. No, le digo, mm, nada, muy de lo contrario. Para mi primer hijo sí, yo no quería tenerlo, a él sí me pusieron ampollas y a él no le afectó. ah, Y a ah, mi bueno. hijo, el segundo, le afectó haberme cuidado todo, igualito. Vos decís, justo cuando a mí me dijeron, de repente puede ser que no, que haya habido radiaciones, me dijo, o de repente ha salido cuando ha habido la luna llena, me decía, cuando ha Mm, habido eclipses, ya. por eso que ya no, pero ya mi hijo lo operaron, ha quedado bien. Ah, qué bien, qué bueno, qué bueno. No le ha Sí, dañado, no le ha dañado las cuerdas vocales, porque hay unos que les dañan las cuerdas vocales, dice. ya, es que toda operación en esa área, y si es muy profunda, sí puede lastimarlo, pero normalmente, generalmente, ¿no?, son exitosas las operaciones de labio leporino y parandio, pero bueno, a veces Sí, como toda operación es un riesgo, ¿verdad? sí, para que el doctor que lo operó trabajaba en el seguro, ya falleció. Ah, Justo terminó con todas sus operaciones en el seguro y muy bueno, muy bueno. mm, ya. Mm.
Ok, Muñoz, listo. Entonces, el hijo que me habla es justo el papá del pequeñito. No, No. no. Ah, ya. Dígame, ¿y eso puede afectar cuando él tenga su hijo? No, claro, como le digo, como son factores genéticos, ¿no? Con que tenga la descendencia, ya está propenso también a que sus hijos o sus nietos de él también puedan tener, ¿no? Pero Ay, ahora ojalá que no. habrá que ver, digamos, qué tanta carga genética puede tener. Y eso es difícil saberlo porque habrá que hacer un estudio genético y eso es bien complicado, ¿no? Pero Mm, si una persona tiene el gen, la forma de poder, digamos, evitar que pueda tener esa afectación o esa malformación, ¿no? Es que la madre se cuide y se alimente muy bien, pues, ¿no? Esas dos cosas, ah, digamos, que permiten que no se dé ese crecimiento o esa aparición. Normalmente es sí, así. pues, todavía él, todavía está enamorado, todavía nada, todavía no Ah, quiere ya. ir al libro. Ah, te estás enamorado. Ah, ya, listo. Ya, ok. Sí, todavía, yo también justo ahorita me dio la curiosidad de preguntarle, porque a veces, como dice, uno desconoce y es bueno preguntar, ¿no? No, sí, está bien, mira, está perfecto, está muy bien, no hay problema. Te pregunto, más no hay problema. ¿Ya? Listo, muy Ya, bien. profesor, Ok, entonces vamos gracias. con el siguiente punto. Entonces, cuadro clínico es evidencia, no características que se pueden presentar. Entonces, primera característica clínica, ¿sí? Habla en forma general. Es decir, ¿qué puede parecer para sospechar una infección del recién nacido? Entonces, punto número uno, fiebre. Fiebre. ¿No? Ya, entonces fiebre, decimos fiebre, entonces, muy bien, entonces tiene una infección. Sí o sí tiene una infección, ¿no? Dos, No. hipotermia, es decir, el descenso de la temperatura. Normalmente, mire, usted lo observa, bueno, fiebre es aumento de temperatura, ¿no? E hipotermia es Mm, descenso de temperatura. Puede presentar los dos. ¿Por qué? Porque una fiebre, que es el calentamiento interno y que se muestra normalmente en la parte frontal y en los pliegues del cuerpo, ¿no? Eso conlleva, como está caliente esas áreas, entonces el cuerpo ordene que lo demás tenga que enfriarse para tratar de, digamos, de contrarrestar esa calentura. Entonces, ese enfriamiento del cuerpo conlleva una hipotermia, ¿no? Claro, entonces, si el cuerpo te dice que toda esta área aquí, ¿no? Los pliegues de aquí, las axilas, ¿no? decirles. Están calientes, entonces el cuerpo tiene que bajar esa temperatura. Y eso conlleva, como le digo, ¿no? A la hipotermia. ¿A usted alguna vez está con fiebre, señorita Muñoz? Sí, Ya, y cuando está con fiebre, a veces no le da como escalofríos. sí, Entonces, a eso se refiere. terciana. Así es, mi cuerpo internamente está caliente, pero por fuera está frío. ¿Ok? Pero mayormente cuando da la temperatura que yo le he notado, la fiebre, es pasando ya los 38 y medio, casi a 39, ya comienza ya Claro. con ese Ajá. síntoma de lo que es, como se llama, como escalofríos, ¿no? Porque ya está Ajá. elevándose más la temperatura de tu cuerpo. Claro, esa es la indicación, porque está muy caliente. Si está muy caliente, entonces lo tengo que hacer más frío. Entonces, justo ahí Lógico, bajar. estoy que hiervo, pero tengo frío, ¿no? Entonces, esa es la forma del cuerpo de poder, ¿no? Calmar, ¿no? Calmar la temperatura muy elevada. ¿Ya? No, ya, Y, eso. y otra característica es la pobre alimentación, es decir, la falta, no digamos, de ganas de comer que va a tener el recién nacido, es decir, ya no va a querer lactar, Mm, no tiene apetito, no no, tiene hambre, ¿ok? sí. Ya, Sí, eso pues, es como evidencia clínica general. En la parte gastrointestinal se refiere que va a tener las siguientes evidencias. Número uno, distensión abdominal. Es decir, su pancita, su zona de la barriguita, ¿no? Va a aumentar, se va a expandir, ¿ya? ¿Eso por qué? Porque normalmente tenemos ahí, cuando hay una afectación, un daño, los los órganos, digamos, internos, se expanden, crecen. ¿Para qué? Para avisarnos, ¿ya? Que algo no está bien.
Entonces, normalmente, cuando vemos un grado de infección, ¿no? Se distiende la zona abdominal. Otra característica son los vómitos, ¿no? Vómitos acompañados tal vez de diarrea. Unas diarreas. Ajá, así es. Y también, en ocasiones, también camegalia, aumento del hígado, ¿no? El hígado crece. De su tamaño normal se expande. ¿Por qué? Porque el hígado, como sabemos, el hígado tiene una función de desintoxicar el cuerpo. Entonces, cuando hay una afectación orgánica, es decir, un daño orgánico, el hígado tiene que empezar a trabajar más porque tiene la alerta de que se está contaminando muy rápido el cuerpo. Y el hígado, su función es tratar de que el cuerpo no se contamine. Entonces, por eso se incrementa, crece. ¿Ok? Sí, profesor. Listo. Siguiente. Respiratorio. ¿Qué observamos en el respiratorio? Apnea, ¿no? Es decir, respiración disminuida, muy Muy bajita, bien. disnea, ¿no? Le Que cuesta aumente. respirar, le cuesta, no tiene, respira, no, digamos, con dificultad, taquipnea. Esta falta o dificultad, ¿no? Hace que quiera respirar más rápido, taquipnea, aumento, ¿no? Respirar porque le está faltando el aire, ¿no? También se observa lo que es aleteo nasal, ¿no? Se acordará Muñoz, ¿no? Del test de Silverman, aleteo nasal, ¿no? Incremento de las alas de la nariz, ¿no? Nasales. Y cianosis, ¿no? La coloración azulada, ¿no? De la piel. ¿Ok? Sí, profesor. Ya, ok. Listo. A ver, en la parte cardiovascular tenemos como afectaciones clínicas la taquicardia, es decir, el aumento, ¿no? Aumento de la frecuencia cardíaca, la hipotensión, se baja la presión, ¿ya? Y también hay bradicardia. Si usted se puede dar cuenta, ¿no? Hay dos, ¿no? De rangos diferentes. O aumenta taquicardia o disminuye bradicardia. Generalmente siempre están uno de la otra, ¿no? Cuando el cuerpo está muy aumentado, rápidamente trata de bajarlo, bradicardia, ¿no? Si se aumenta, se baja. Y si se baja, lo aumenta. Entonces, el Aumenta. cuerpo trata de mantenerse, ¿no? Pero como está en un proceso de daño, entonces no se controla, ¿no? O aumenta o baja, o aumenta o baja. ¿Entendido, Muñoz? Sí, sí, Ya, profesor. listo. A ver. Luego observamos en la parte nerviosa, como evidencia clínica, se puede presentar, ¿no? Que se queja de todo el recién nacido, irritabilidad, puede llegar a convulsionar, sí, puede llegar a convulsionar y eso es muy peligroso. Puede Lógico. presentar disminución de sus movimientos, ya no está muy activo, hipotonía, lo que usted decía, ¿no? La mollejita o la fontanela crece o aumenta y su llanto o, digamos, su queja, ¿no? Lo hace muy despacito, ¿no? Llora muy despacito, ¿ya? Entonces, esa es la Disminuye. parte nerviosa. En la parte hematológica, sin nivel sanguíneo, clínicamente, ¿qué se va a evidenciar? La ictericia. ¿Te acordarás, Muñoz, que la semana pasada hablamos de la ictericia? Sí. Ya, entonces, ¿qué era la ictericia? Era ¿no? La exageración de bilirrubina, ¿verdad? Sí. Ya, entonces, esa exageración de bilirrubina era por deficiencia de los glóbulos rojos. Entonces, ahí está, ictericia, ¿no? Ah, la piel amarillenta. Petequias, ¿no? Petequias son pequeñas hemorragias internas debajo de la piel, que también se puede dar. Hemorragias, ¿no? En varias partes del cuerpo, ¿no? Por un daño de la mala circulación. Y también esplenomegalia, es decir, el vaso, que aquí lo vemos en el dibujo, ¿ya? El vaso crece de tamaño, ¿ya? Aquí está, este es el vaso. Se llama espleno. Mm, El vaso se llama espleno, ¿no? Megalia es aumento, entonces aumento del vaso, ¿ya? Y en la ya, parte profesor. renal,
en la parte donde vamos a encontrar lo que es la oliguria. ¿Qué es la oliguria? Es, ¿no?, la infrecuencia de las veces, ¿no?, que uno va a eliminar la orina, ¿no? Es muy pocas veces que va a eliminar orina. ¿Bien? Sí, profesor. Listo, Muñoz. Nos queda un minuto, ¿no?, para que cierre el Zoom, ¿ya? Y cuando volvamos vamos a hablar de la otro tema que es asfixia. ¿Ok? Ya, ya, ¿Alguna pues. preguntas de este punto, Muñoz? No, ninguna. ¿Todo ok? Todo ok. Todo ok, ya. ¿Cómo le fue su examen? Hasta donde yo me acuerdo está bien respondido. ¿Todo bien? Todo bien, Todo bien. profesor. Ok, ya, no olvides que tiene que sus tareas y marcar asistencia, ¿ya?